Hola de nuevo, aquí nos encontramos haciendo el último flip que os prometí para recordar cómo se argumentan y justifican las fórmulas del cálculo del área de las figuras planas más conocidas y que aparecen en los libros de texto de la educación primaria. Recordar brevemente que era calcular el área de una figura plana, no era más que asignar una cantidad de magnitud. En este caso, como tenemos una cuadrícula, lo más sencillo sería coger un cuadrado, al que llamaremos por ejemplo domingo. Entonces observamos como este domingo es una cantidad de magnitud superficie que vamos a comparar con cualquier otra cantidad de magnitud superficie que veamos en la presentación. Si observamos el rectángulo, esta figura geométrica que tenemos aquí, que estudiasteis con detalle con Esteban el pasado curso, vemos que este rectángulo encierra dentro una superficie. El área sería la medida de esa superficie que está encerrada dentro del rectángulo. Para medir, lo que teníamos que hacer era comparar esta cantidad de magnitud que queda encerrada dentro del rectángulo con esta otra cantidad de magnitud a la que hemos llamado domingo y que sería nuestra unidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver cuántas veces contiene o está contenida la magnitud que vamos a medir, la cantidad de magnitud que vamos a medir a esa cantidad de magnitud de referente que hemos llamado domingo como unidad de medida. Si observamos este domingo, estaría dentro de esta figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 veces. Hemos contado cuántas veces está domingo dentro de la cantidad de magnitud superficie que hay dentro del rectángulo. Lo hemos hecho por técnica directa de conteo, pero claro, esto lo que queremos ahora mismo es argumentar y generalizar una fórmula. Pues mirad, si llamamos a esta longitud de la base B y a esta longitud de la altura H, podemos que contar los cuadraditos que hay dentro de un rectángulo de base B y de altura H no es más que hacer sumas reiteradas de los cuadraditos que tengo en la base o los que tengo en la altura. Por lo tanto, podemos generalizar por aritmética, arimetizando el conteo, que el área del rectángulo se puede obtener de manera indirecta multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura, ¿de acuerdo? Entonces, multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura, calculamos de manera indirecta cuántas veces la cantidad de magnitud superficie considerada como unidad con domingo están dentro de esta área. Entonces nos damos cuenta que en este caso concreto tendríamos 6 en la base y 3 en la altura, pues 6 por 3, 18, que no es más que aritmetizar el conteo de la comparación de una cantidad de magnitud con otra. Si ahora nos vamos a esta otra figura, es un rectángulo muy especial, como ya visteis con Esteban, es el cuadrado, ¿no? En el que no solo los ángulos son rectos, sino que también los lados son iguales y tiene 4 lados. En consecuencia, el área del cuadrado, ¿cuánto sería el área del cuadrado? Pues si consideramos a esto lado del cuadrado, vemos como tanto la base como la altura del cuadrado miden lo mismo. Luego, para contar cuántos domingos hay dentro del cuadrado, pues de nuevo puedo aritmetizar el conteo y decir los que hay en la base por los que hay en la altura, 3 más 3 más 3, igual que aquí hacíamos 6 más 6 más 6, o 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 6 veces 3 o 6 veces 3 o 3 veces 6, que aquí sería lo mismo, 3 veces 3 o 3 veces 3, que no es más que lado por lado. Y utilizando la notación de las potencias, lado por lado es lado al cuadrado. Así que ya tenemos la fórmula del cálculo indirecto del área del rectángulo y del cuadrado. No más que aritmetizar el conteo para comparar cuántas veces la cantidad de magnitud contenida en domingo está contenida en alguno de estos que tenemos aquí. Ahora nos toca ver la del paralelogramo, ¿de acuerdo? Para ver el área del paralelogramo tenemos que tunear, como hemos dicho en clase, el paralelogramo para poder contar cuántas veces domingo estaría dentro. Entonces lo que vamos a hacer es trazar la altura del paralelogramo. A ver si puedo coger el boli. Okay. Trazamos la altura, por ejemplo por aquí, veis que aquí definimos lo que sería la altura del paralelogramo, y si observamos al trazar la altura del paralelogramo nos queda en esta esquinita una especie de triángulo, un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Que podemos cortar en el paralelogramo este triángulo que nos queda y trasladarlo a esta otra esquina que tenemos aquí. De manera que este triángulo quedaría contenido en esta otra esquina del paralelogramo.
¿Y qué ocurre? Pues justamente por ser esta figura un paralelogramo, este lado sería paralelo a este. Y este ángulo recto, al haber trazado la altura, se corresponde con este ángulo recto que tenemos aquí, lo que implica que podemos como trasladar este trozo de rectángulo a esta otra, de paralelogramo a esta otra esquina, y vemos cómo tuneamos el paralelogramo para convertirlo en un rectángulo. Luego, el contar la cantidad de domingos que tiene dentro nuestro paralelogramo no es más que volver a hacer sumas reiteradas. Entonces, al hacer la suma reiterada nos puede dar que el área del paralelogramo, vamos a coger la O, paralelogramo, ya sabéis que lo mío no es la escritura y menos con esta maquinita, de nuevo vuelve a ser la base por la altura, puesto que la base era esto, que al cortarlo, vamos a coger otro color para verlo bien, hemos observado como que este cachito ya no lo tenemos, pero es que este cachito justamente es el que ponemos por aquí. Luego la base de mi nuevo rectángulo corresponde con la base del paralelogramo original, y luego la altura del paralelogramo corresponde también con la altura del rectángulo. Luego observamos que tanto rectángulo como cuadrado como paralelogramo tienen como medida de su área lo que sería la longitud de la base por la longitud de la altura, ¿de acuerdo? Vamos ahora a pasar a la generalización del área del triángulo. Ya sabíamos todos que el área del triángulo era base por altura partido por 2. Vamos a tratar de argumentarlo, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es clasificar los triángulos según su ángulo en 3 tipos, ¿no? Tenemos aquí el triángulo rectángulo, tenemos el triángulo acutángulo y tenemos el triángulo obtusángulo. Empezamos por el triángulo rectángulo, que es el más sencillito de ver, porque si nos damos cuenta nosotros tenemos que calcular este área que vemos aquí, que no era más que volver a comparar esta cantidad de magnitud superficie con aquella cantidad de magnitud superficie de este cuadradito al que habíamos llamado, ¿vale? Lo voy a borrar para que no nos impida hacer la argumentación y la justificación del área del triángulo. Si nos damos cuenta, lo que vamos a hacer ahora es inscribir el triángulo rectángulo en un rectángulo donde la base del nuevo rectángulo corresponde con la base del triángulo original y la altura del rectángulo sería la altura del triángulo original. Viendo por tanto que el triángulo ocupa la mitad del área del rectángulo, puesto que si observamos al trazar la diagonal del rectángulo, lo que nos saldría sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y observamos por argumentos como si trazamos este rectángulo, el área del triángulo rectángulo será la mitad del área del rectángulo. Y el área del rectángulo ya la hemos visto arriba, la acabamos de argumentar justamente aquí arriba, como es base por altura. Entonces, si nos volvemos aquí, nos damos cuenta de que el área del triángulo rectángulo sería la base del triángulo rectángulo por la altura del triángulo rectángulo, pero partido por 2, porque como estamos viendo es la mitad de la del rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos al triángulo acutángulo. En el triángulo acutángulo el argumento es el mismo, pero es un poquito más complicado, porque claro, no a simple vista se observa, como pasaba en el triángulo rectángulo, que el triángulo rectángulo era la mitad de un rectángulo, sino que aquí el argumento pues hay que elaborarlo un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay varios argumentos, muchos, salieron en clase muchísimos. Yo voy a poner el más sencillito para mí, que sería yo trazo la altura del triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí tendríamos la base, aquí tendríamos su altura. ¿Y qué es lo que yo hago? Pues ahora vuelvo a inscribir el triángulo acutángulo en un rectángulo cuya base va a ser la misma base del triángulo y cuya altura va a ser la misma altura del triángulo. Aquí cuesta un poquito más de trabajo ver cómo el triángulo tiene la mitad del área del rectángulo, pero lo vamos a ver como en dos partes. Llamemos a esto, por ejemplo, triángulo A, y a esto llamémoslo triángulo A', a este llamémoslo B y a este llamémoslo B'. Si nos damos cuenta, A' forman un nuevo rectángulo y se observa claramente cómo el área de A es la mitad de A', o sea, la mitad, igual que A'.
por el mismo argumento que hemos visto aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el triángulo que formaría parte de nuestro triángulo original tiene la mitad de área que el rectángulo formado por A'. Y en este lado pues lo mismo, observamos como este otro triángulo tiene también la misma área que este otro B' que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, si calculáramos el área de este rectángulo, pues tendríamos que la de este de aquí sería la mitad. Entonces, nuestro triángulo original está compuesto por dos triángulos que son la mitad de dos rectángulos que unidos serían este rectángulo grandote que acabamos de poner. Entonces, si yo calculara el área de este triángulo, voy a ponerle otro color, voy a coger este rosa, este sería un rectángulo, ¿vale? ¿Qué área tendría este rectángulo rosita? Pues sería la base del triángulo por la altura. Y daros cuenta cómo por argumento hemos visto que el nuestro no es justamente eso, sino la mitad, porque hay una mitad por aquí y otra mitad por aquí. Luego esto de nuevo tendría que ser que el área del triángulo acutángulo es la base por la altura partido 2. Y ahora nos vamos al obtusángulo. Para argumentar en la fórmula del área del triángulo obtusángulo me voy a ir a los apuntes de don Juan Díaz Godino, en el que nos sugería que podíamos coger el triángulo obtusángulo, marcar su base y su altura, que en este caso la altura queda por fuera por ser obtusángulo, y el argumento que el doctor Godino propone es cortar este triángulo acutángulo por la mitad de la altura, o sea, se traza aquí una línea recta y cogemos este triangulito pequeñito que ha quedado aquí arriba y lo vamos a girar respecto a este punto hacia acá. ¡Guau! ¿Qué ocurre con ese triángulo? Porque si lo colocamos aquí, vemos que se nos pone en este ladito. A ver si me sale esto un poquito más. ¿Veis por tanto cómo este triángulo se puede posicionar aquí, en este cachito de aquí, mediante un giro? Y recordamos que los giros eran transformaciones isométricas, ¿vale? Entonces, haciendo este giro de este triángulo a este lado, observamos que la figura original se ha acabado convirtiendo en un paralelogramo. ¿Lo vemos? Entonces, el área del triángulo acutángulo será igual que el área de este paralelogramo nuevo, ¿vale? Y el área del paralelogramo la tenemos aquí arriba y no es más que, vamos a hacerle el zoom, aquí la tenemos, no es más que la base del paralelogramo por la altura del paralelogramo. Por lo tanto, volvemos aquí a nuestro argumento y decimos, atentos, que el área del paralelogramo es base del paralelogramo por altura del paralelogramo. Muy bien, eso es muy bonito, pero los datos que yo tenía eran los datos originales de mi triángulo. Entonces, tengo que ver la relación que hay entre la base del paralelogramo, esta base verde que hay aquí, y la base del triángulo original. Nos damos cuenta de que la base del paralelogramo es igual que la base del triángulo. Luego aquí, en vez de poner base de paralelogramo, voy a poner base del triángulo por. Y ahora me voy a fijar en la altura del paralelogramo. La altura del paralelogramo es esta. ¿Y qué relación tiene con la altura del triángulo original? Pues si os dais cuenta, en la mitad, puesto que el corte que hicimos era justamente la mitad. Luego la altura del paralelogramo es la altura del triángulo, pero partida entre 2, porque veis que este paralelogramo tiene la mitad de altura que el triángulo original. Luego la altura del paralelogramo será la altura del triángulo, pero partido por 2. Entonces, si ponemos esto aritméticamente y con álgebra, pues lo único que nos va a quedar es que vamos a poner esto un poquito más bonito, y esto entonces se nos queda, esto es aritmética pura y dura, ¿vale? Como base del triángulo por la altura del triángulo partido entre 2. Lo que implica que si observamos, ¿qué pasa? Pues que tanto la altura del triángulo, o sea, la altura del área del triángulo rectángulo, como el área del triángulo acutángulo, como el área del triángulo, y aquí he puesto yo acutángulo, esto no es acutángulo, corregidme por Dios, esto es obtusángulo, ¿vale? Obtusángulo.
Entonces, el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo, los tres tipos de triángulos, podemos generalizar que la fórmula del cálculo de su área es base por altura partido por 2. Luego, para medir, para comparar qué cantidad de magnitud hay dentro de cada uno de los tres triángulos, lo único que tenemos que hacer es contar cuántas veces contiene o está contenida en estas cantidades de superficie, de la magnitud superficie, esa unidad de medida que la habíamos llamado domingo. Y acabamos de ver que contar no es lo mismo que aritmetizar el conteo mediante la suma reiterada de elementos de la base por la altura. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Pues ahora lo que ha ocurrido es que por argumentos hemos visto cómo los tres triángulos se pueden transformar en algo ya conocido como hemos visto arriba. El primero de ellos, la mitad de un rectángulo, el otro la mitad de dos rectángulos, luego mitad y mitad, al unirlos nos daría mitad, y el tercero, al hacer una transformación isométrica mediante un giro de la mitad de la figura, obtenemos un paralelogramo, y ya hemos visto antes que era base por altura, considerando que su base y su altura eran elementos independientes. ¿Vale? Seguimos, por tanto, y nos vamos ahora a otra figura, que es el rombo. Aquí tenemos al rombo. ¿Y qué elementos caracterizan a un rombo? Bueno, pues los elementos que caracterizan un rombo, como ya visteis en geometría con Esteban, los elementos que caracterizan al rombo se llaman diagonal menor y diagonal mayor, ¿vale? Aquí los tenemos a la vez, diagonal menor y diagonal mayor. Argumentos, repito, hay muchos para argumentar la fórmula del cálculo de la área de un rombo, que su fórmula era área del rombo era diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Vamos a llegar a este argumento por uno de los que vimos en clase. Lo que vamos a hacer de nuevo, considerar el rectángulo, puesto que contar en el rectángulo no era más que aritmetizar el conteo, suma reiterada de base por la altura. ¿Vale? Entonces yo voy a tratar, bueno, voy a borrar esto, voy a salir un poco mal. Vamos a ver si lo hago un poquito mejor. Es difícil, ¿eh? Ahí tenemos. Hemos visto cómo inscribo el rombo dentro de un rectángulo, ¿vale? Ya sabemos que el área del rectángulo de nuevo vuelve a ser, pues si esta es su base y esa es su altura, el área del rectángulo sería la base del rectángulo por la altura del rectángulo. El área del rombo sería el área del rectángulo, pues mira Teresa, ¿cómo va a ser el área del rombo el área del rectángulo si el rombo es esto? No tiene la misma área, ni muchísimo menos. Bueno, ¿y qué área tiene ese rombo respecto al rectángulo? Pues si observamos, tiene la mitad, ¿vale? Vamos a observarlo, por ejemplo, aquí. Vamos a ver, este triángulo, que nos sale aquí un triángulo rectángulo, si os dais cuenta, es como si fuera este de aquí. Tienen los dos la misma área, este y este. El mismo razonamiento se tendría en este lado, el mismo razonamiento se tendría en este y el mismo razonamiento se tendría en este. Entonces, si os dais cuenta, el rombo tiene por 4 partes la mitad del área que el rectángulo original, puesto que vemos cómo, también podemos decir que el rectángulo original tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 triángulos iguales los 8, de manera que 4 de ellos contienen la misma superficie que el rombo y los otros 4 serían los que están fuera, protegiendo el rombo, inscribiéndolo dentro del rectángulo. Luego, si el área del rectángulo era base rectángulo por altura del rectángulo, ¿qué podemos concluir? Que el área de nuestro rombo será el área del rectángulo, pero por la mitad. ¿Vale? El área del rectángulo era base rectángulo por altura del rectángulo. ¿Y qué relación hay entre la base rectángulo y la altura del rectángulo con los elementos fundamentales de un rombo? Pues si os fijáis, la base del rectángulo era esto y eso corresponde con la que hemos llamado antes diagonal mayor. Luego esto será diagonal menor. Y la altura del rombo, pues lo que hemos llamado antes diagonal menor. Luego, si ahora eso lo trasladamos aquí, ¿qué nos quedaría? Pues que el área del rectángulo es diagonal mayor por diagonal menor, lo que implica que nuestro rombo será la diagonal mayor por la diagonal menor, pero partido entre 2. ¿Vale? Luego aquí tenemos la argumentación de por qué el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y ahora ya que nos queda sería la del trapecio, ¿vale? Aquí tenemos la del trapecio y para la del trapecio me voy a ir arriba y voy a calcularla con la cuadrícula que tengo arriba puesta, ¿vale? Me voy a permitir que suba y que utilice el argumento aquí, con esta fichita que tengo, ¿vale? Voy a hacer algo muy complicado, que va a ser
dibujar o duplicar el trapecio en la cuadrícula que tenemos abajo, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Aquí tenemos 3, luego bajamos 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, bajamos hasta aquí. Ahí lo tendríamos. Aquí. Esto es un intento de duplicar el trapecio que tenemos aquí arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora vamos a duplicar este trapecio, uno encima de otro, ¿de acuerdo? Si yo duplico el trapecio y ahora lo giro y lo traslado, es como si pusiera el trapecio ahora aquí en este ladito, ¿vale? Allá aquí, ¿vale? Entonces observamos como en esta misma figura lo que he hecho es poner este trapecio repetido, duplicarlo, y ahora lo he girado y lo he trasladado hacia acá. Como los giros y las traslaciones son transformaciones isométricas quiere decir que mantenían la misma medida, que el área no cambia. Luego, si os fijáis, este trapecio que tengo aquí, este trapecio igual pero invertido que tengo al lado, tienen los dos la misma. ¿Y qué ocurre al mirarlos los dos juntitos? Pues mira qué cosa más chula, más cuca. Pues resulta que nos acaba de salir, al verlo todo como un único figura plana, es que sale un súper grande paralelogramo. ¿Lo observáis? ¡Wow! ¡Qué chulada! Entonces yo tengo que el área del paralelogramo, ya lo había visto antes, la base del paralelogramo por altura del paralelogramo. Entonces, ¿qué le va a pasar a nuestro trapecio? Que es este que tenemos aquí. Pues el área de nuestro trapecio, ¿a quién va a ser igual? Pues si observáis que el paralelogramo es el mismo trapecio duplicado mediante un giro y una traslación, pues obviamente sabéis que el área del trapecio será el área del paralelogramo, pero de nuevo partida en 3. Entonces el objetivo ahora es ver cuál es la base del paralelogramo y cuál es la altura del paralelogramo en función de los datos que nosotros tenemos normalmente de un trapecio. Entonces vamos a recordar cuáles son los datos que tenemos de un trapecio. Pues mirad, esto de aquí se llamaba base mayor, ¿sí? A este cachito de aquí se le llamaba base menor. Y luego esto de aquí era la altura del trapecio. Son los elementos que caracterizan al trapecio isósceles, ¿vale? Base mayor, base menor y altura. Entonces, si nos fijamos en la figura verde que tenemos aquí, ¿qué ocurre con la base del paralelogramo? Es todo esto, ¿verdad? Es todo esto. No es este trozo más este y este trozo a qué correspondía. Pues si nos fijamos arriba, este trozo correspondía a la base mayor, ¿verdad? Y este trocito que tenemos aquí, pues este trocito es el mismo que tenemos aquí, que es el mismo que teníamos aquí, puesto que lo hemos girado, y esto sería la base menor. Luego, ¿qué ocurre con la base del paralelogramo? Que es la base mayor más la base menor del trapecio original que tenemos arriba. Y la altura del trapecio sería esta. ¿Y con quién corresponde? Pues justamente con la misma altura. La altura del paralelogramo es la misma altura del trapecio. Luego, si nos venimos aquí, podemos decir que la base del paralelogramo es la base mayor más la base menor del trapecio, y la altura del paralelogramo no es más que la altura del trapecio, ¿vale? Entonces, llevando esto a esta relación que tenemos abajo, nos queda que el área del trapecio es la del paralelogramo partido por 2, la del paralelogramo es la base mayor más la base menor por la altura, por lo tanto el área del trapecio será base mayor más base menor por altura partido por 2. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos argumentada y justificada la fórmula del cálculo del área del trapecio. Luego tengo la del trapecio como base mayor más base menor por altura partido por 2, recordando que he duplicado el trapecio, lo he girado, lo he trasladado, me ha dado un nuevo paralelogramo cuya base es la suma de las bases mayor y menor del trapecio isósceles anterior. La altura del paralelogramo es la altura del trapecio, por lo tanto me queda base mayor más base menor por altura partido 2, una fórmula bastante abrumadora a la hora de estudiar en la educación primaria, y luego ya vemos cómo es relativamente fácil de argumentar su fórmula. Aquí teníamos la de rectángulo, el cuadrado y el paralelogramo como aritmetización del conteo,
los 3 tipos de triángulos, rectángulo, octángulo y obtusángulo, y la del rombo inscribiéndolo dentro de un rectángulo. Repito e insisto en que no son los únicos argumentos para justificar este cálculo indirecto del área de las figuras planas. Se puede calcular un área de manera directa contando y comparando la unidad domingo, esta como llamamos, con cada una de las cantidades de magnitud que hay dentro de la superficie, o generalizando mediante una técnica indirecta que sería aritmetizar el conteo y algebraizarlo mediante una expresión algebraica de variables que indican los elementos característicos que pueden tener cada una de las figuras planas. Repasamos entonces aquellas conclusiones a las que llegamos, que en educación primaria hay que empezar por lo más elemental, por entender lo que son cantidades de magnitud, compararlas de manera directa, ir evolucionando a lo largo de los 6 años de la educación primaria, hasta que los niños y las niñas que pasen por vuestras aulas, por vuestras clases, acaben empezando por esa noción básica y elemental de la medida del área y terminen en esa técnica indirecta, como a través de longitudes yo puedo calcular áreas y superficies, porque claro, estamos mezclando dos magnitudes, estamos midiendo el área a través de las longitudes de los lados, de las diagonales o de las alturas o de elementos característicos de las figuras planas. Ese es el gran misterio de la matemática, de la formalización matemática que debe de llegar obviamente en los últimos años de la educación primaria, por supuesto en la educación secundaria, afianzarlo en su perspectiva algebraica de variables, de cómo pueden llegar a ser ecuaciones, conociendo unos datos pasar a otros, pero vuestra misión fundamentalmente es entender esa comparación de dos cantidades de magnitud, la magnitud domingo y la magnitud superficie, que queda encerrada dentro de cualquier figura plana, que estaría medida en el área, el área sería la medida de esa superficie. Nos quedaría también la de las figuras circulares, tanto el área que se queda encerrada dentro de una circunferencia o el área de un círculo, pero esa ya la vimos en clase, y luego también me quedarían todos los volúmenes, que también están vistos en clase y también visteis una grabación. Recordar que esto lo he hecho al final, porque yo lo que quería en clase era que se construyera todo esto. Si yo grabo un flip en su momento, esto no lo construís vosotros. La cara de admiración que había en aquellos momentos, los que os tenía delante, pues no tiene precio en comparación con esto que acabo de hacer. Esto ha sido a posteriori, una vez que ya estaba construido en el aula, como afianzar, echar un pespunte, ¿no?, que recuerde todos aquellos argumentos que se dieron en clase. Se dieron muchos más que estos, repito que estos son simplemente algunos. Estoy convencida de que podéis utilizar cualquier otro argumento, tanto en la prueba escrita que tenemos mañana como en vuestra futura práctica profesional docente. Pues encantada, y aquí paramos.